¿qué tal? Bienvenidos a este live que vamos a realizar sobre la ecografía de cráneo en cachorros. Justo ahora están llamando un teléfono, no ha llamado en toda la tarde que estaba acá, pero ya paró. Así que vamos a comenzar con esta charla. Cualquier cosa vamos a ir pausado, vamos a partir un poco básico y vamos a ir escalando hasta que finalmente ya llegaremos a niveles un poco más avanzados de presentación, ¿de acuerdo? Entonces pueden escribir sus comentarios, hay una persona que lo está leyendo y así vamos haciendo todo esto de la mejor manera. Vamos a ver cómo va. Perfecto. Bueno, esta charla es auspiciada por Fujifilm, de Fusbet, la marca que representa vino, la propaganda de la Sociedad Chilena de Radiología Veterinaria, donde yo digamos, pertenezco, y Modovet, que es la empresa de ecografía donde trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, antes que todo, es importante que tenemos que dejar claro que el gold standard para lo que es las fracturas de cráneo sería la tomografía computarizada, debido a que es algo rápido que se puede realizar en pacientes y nos da una arquitectura, una idea bastante clara de lo que ocurre. Y ya para detalles de lo que ocurre en el encéfalo está la resonancia magnética. Pero nosotros tenemos la ecografía a mano más disponible y más económica y podemos utilizarla en caso de pacientes que no tengan el mismo acceso a los recursos. El equipamiento que vamos a utilizar primero para la evaluación de la superficie craneal va a ser el transductor lineal de alta frecuencia con abundante gel. También podemos utilizar un transductor microconvexo para la evaluación del encéfalo, pero no es tan recomendado como el lineal, que nos va a dar una visualización mejor de las fracturas. Y el transductor Phase Array se utiliza ampliamente en humanos. Vamos a hablar un poco de este abordaje transtemporal que utilizan en humanos para la medición del índice de resistencia en la arteria cerebral media. Un breve repaso de la anatomía. Nos vamos a centrar principalmente en los huesos frontales, parietales, el occipital y el temporal. Eso va a ser lo que principalmente nos vamos a enfocar en esta charla. Pero también cabe decir que existen algunos artículos de ecografía del plano nasal de los perros en el diagnóstico de fractura, lo cual está muy interesante y los invito a buscarlo en Google. Vamos a comenzar con este modelo que descargué de 3D Mac. Pueden verlo en los comentarios, van a estar subiéndose los links. Este es un modelo 3D simple y básico para poder explicarles cómo vamos a hacer este abordaje. El abordaje se hace con el transductor lineal, lo vamos a posicionar en un inicio transversalmente justo en el centro y en la línea media del paciente. De esta manera, nosotros vamos a poder evaluar haciendo desplazamientos hacia craneal y hacia caudal. Es importante, idealmente, rasurar al paciente, rasurar la cabeza para poder tener un mejor contacto, pero en pacientes cachorros se puede realizar sin necesidad de esto. También vamos a desplazar el transductor de izquierda a derecha y de esta manera vamos a poder abarcar de mejor manera todo lo que sería la superficie craneal, ¿verdad? Los perros adultos tienen músculos prominentes, los cachorros no tienen músculos tan prominentes, por lo tanto nos sirve esto más para cachorros, pero no es limitado para grandes. Si es que sacamos la capa de piel, vamos a ver cómo interacciona el sonido con este cráneo de este paciente. Esta es una imagen renderizada 3D que también se pueden bajar, les voy a dejar los links de la misma página, y lo que vamos a ver principalmente es cómo interacciona el sonido con la superficie ósea, debido a que el sonido en gran parte de él no va a poder pasar y nosotros lo que vamos a ver es continuidad y simetría. Acá vemos la cresta sagital y vemos la continuidad del cráneo, y esta es la interacción que va a hacer el ultrasonido con nuestro cráneo. Por lo tanto, vamos a tener una imagen en un adulto más o menos así. Vemos una superficie, acá vemos la cresta sagital, y vemos la superficie hiperecogénica seguida por una sombra acústica y algo de imágenes de espejo al fondo. Es exactamente lo mismo que tenemos en esta imagen de aquí. Vemos cómo el sonido interacciona con parte de él y nos produce la sombra acústica. ¿Pero por qué? Hay dos factores importantes acá. Lo primero que tenemos que saber es que
la velocidad del sonido en el tejido blando es más o menos similar a 1500 metros por segundo. Y cuando llega a superficies como el hueso, la velocidad es mucho más rápida porque es más denso, 3600 metros por segundo. Por lo tanto, la impedancia, que es una relación que se hace entre la velocidad y la densidad, es muy distinta. Tan distinta que cuando el haz de sonido avanza, este reflejado de vuelta casi tal cual como llegó. Es como si tuviésemos un transductor abajo y un transductor arriba. Y el equipo lo que hace es ver cuánto tiempo se demora el sonido calculado en 1550 metros por segundo. Y por lo tanto nos da esta imagen de reverberación cuando tenemos una interacción con algo sólido y perpendicular con un haz que llega limpio. ¿Cómo lo podemos ver en esta imagen? De acá, ¿se fijan? Líneas, líneas, líneas. Esto es ecografía de mi frente. Me puse el conductor acá en la frente y se ve esta imagen de reverberación. Pero no solo eso, porque si es que también tomamos en cuenta que el hueso tiene un coeficiente de atenuación mayor. Eso quiere decir que tiene la capacidad de que el sonido, al interactuar con él, se produce y se transforma en calor, produce absorción de las de sonido y por lo tanto una sombra acústica que es muy conocida como sombra limpia. Además, lo que ocurre con esta diferencia de impedancia, como la superficie es cóncava, convexa, se produce scattering del haz de sonido y el sonido se desvía hacia afuera. Eso también se suma a lo que nos produce la sombra acústica. Por lo tanto, finalmente tendremos una mezcla en una imagen de cráneo que puede ser, si tenemos una perpendicular con una superficie muy limpia y una interfase muy, muy sólida, una reverberación, y si es que tenemos una superficie más grande, como en este caso que tenemos el hueso interescultural, perdón, el músculo interescultural, y además tenemos pelo acá en la superficie, atenúa el haz, atenúa, y finalmente llega a esta superficie sólida y nos reabsorbe el sonido y no permite el paso de él. ¿Por qué en cachorros? ¿Por qué vamos a hacer esta charla de ecografía en cachorros, verdad? Principalmente por 4 cosas. Lo primero es que el pelaje es fino, y al ser un pelaje fino, nosotros podemos aplicar agua, principalmente agua pulverizada, y podemos hacer cierto grado de peinar, no como yo, pero un poco mejor. Además, sus huesos son muy delgados, por lo tanto, no producen tanta atenuación del haz de sonido. Las suturas son prominentes, que es la zona donde el hueso se va creciendo, ¿verdad? Y las fontanelas en general están abiertas. Entonces, por lo tanto, nos encontramos con estas suturas que actúan como verdaderas ventanas acústicas por las cuales el sonido puede pasar. Tenemos la sutura metópica que se encuentra entre los huesos frontales, tenemos las suturas coronarias que se encuentran entre los huesos frontales y parietales, y en conjunto generan esta fontanela que es nuestra ventana acústica, la fontanela anterior. Entre los huesos parietales tenemos la sutura sagital y hacia caudal entre los huesos parietales y el hueso occipital, la fontanela posterior. Eso en los perros después se transforma, se va solidificando y se transforma en la cresta occipital. Y ahí ya no hay vuelta atrás. De hecho, esto es un esquema de humano y yo no he hecho personalmente abordajes desde la fontanela posterior. Entonces, gracias a esta fontanela, nosotros podemos hacer una exploración bastante buena del cerebro y del cráneo. Pero primero nos vamos a fijar en lo que yo les decía de la sutura. Tenemos acá continuidad de la conexión y justo cuando llegamos a esta zona, miren, acá hay una irregularidad. Acá tenemos mal acople porque es un transductor lineal sobre la superficie de un cráneo de un cachorro muy pequeño. Y tenemos este escalón que se produce acá. ¿Se fijan? Eso corresponde a una sutura. Es importante que nos entrenemos haciendo ecografía en cachorros para que podamos ver dónde está la sutura e identificarlas. Pero una sutura en general se diferencia de una fractura porque la fractura tiene swelling, tiene inflamación de la zona y tiene el antecedente de trauma. Es un cachorro de 7 días que no tenía ningún antecedente de trauma. Y si es que alejamos el transductor, ya a través de la fontanela podemos ver el encéfalo. Para motivos de esta presentación no nos vamos a enfocar tanto en el encéfalo como estructura, sino que simplemente vamos a hacer una identificación de algunos parámetros que les voy a ir mostrando, pero nos vamos a fijar mucho en la continuidad, en las suturas, ventrículos laterales y el resto del parénquima. Esto es un corte transversal, ¿de acuerdo? Gracias a la fontanela nosotros podemos hacer la evaluación de los ventrículos laterales y poder hacer el diagnóstico de ventrículomegalia.
y que sería una de las ventriculomegalias es la hidrocefalia, ¿verdad? Lo que hacemos es medir la altura y medimos esto, y esto solo digo como propósito para que entiendan la utilidad de la fontanela, y les dejo acá un paciente con ventriculomegalia, donde el 35% es ventrículo de la altura. Pero vamos a ir a lo que nos encontramos hoy, al trauma de cráneo en cachorros, el diagnóstico de la herniación transcalvaria, laceración cerebral y hemorragias. Todo partió en India, en Animal Aid, que es un refugio que se encuentra en Udaipur, donde con mi pareja, que somos ambos veterinarios, fuimos a trabajar. En este lugar había un momento que se llamaba el puppy season, el puppy season. Era un momento en el cual llegaban muchos cachorros después de la lluvia, cuando empezaba a hacer más calor, las perras empezaban a dar cachorros y nosotros nos encontramos con cachorros y teníamos que hacer una clasificación rápida. En este caso, este no es un paciente con trauma craneano, sino que es un paciente probablemente con distemper neurológico, pero no podemos descartar otras causas. Entonces se les hacía un triage, pero también llegaban pacientes así, pacientes inconscientes o con pérdida de conciencia, con circling, con distinto grado de afección neurológica central, que presentaban abultamientos en la cabeza. Como protocolo, a estos pacientes se les sedaba y se les hacía una ecografía de cráneo. En un inicio, cuando llegó el paciente a la derecha, que fue el que disparó la parte de la ecografía de cráneo, fue el que más llamó la atención, así que le realizamos ecografía, pero el fin de la ecografía de cráneo en un inicio era el diagnóstico rápido de laceraciones cerebrales y la toma de decisiones. Esta es la ecografía del paciente de la derecha, el paciente negro. Vemos que esa pérdida, de que la continuidad se pierde, hay una pérdida de continuidad, ¿verdad? De esta interfaz hiperecogénica que yo les decía, y tenemos salida de contenido desde el interior e incluso podemos ver el interior. En las diapositivas que vamos a ver a continuación, vamos a hablar un poco más vamos a tratar de clasificar un poco estas fracturas y ver qué más podemos ver aquí. Entonces, en este paciente se le realizó una necropsia y efectivamente había una importante pérdida de hueso óseo por producto de una fractura y salida de contenido cerebral y coágulos. Esto era compatible con una laceración de encéfalo, una herniación transcalvaria. Entonces la ecografía se ve más o menos así. Los invito a esta página 3dprint.nis.gov, en la cual pueden encontrar muchos modelos, y busquen a Evelyn Galvana, que tiene muchos modelos de cráneo en TAC, que son muy interesantes. Este modelo es similar a lo que tenemos acá, a la ecografía que vimos en el paciente negro. Vemos una pérdida de la continuidad que se da porque vemos la superficie ósea, el sonido interactúa con toda esta superficie ósea, pero al hacerse el agujero, el sonido logra pasar, como lo vemos ahora con el transductor, ¿verdad? Vemos que el transductor, el sonido choca contra el hueso, no logra pasar, pero en la zona donde tenemos la fractura, sí logra pasar. Por eso es importante hacer varios planos de corte. Si yo pusiera el transductor acá transversalmente, solo vería tejido. Entonces nosotros tenemos que hacer cortes transversales, cortes longitudinales, y de esa manera podemos determinar más o menos la evolución de la fractura. Pero nosotros al verlo de la derecha ya sabemos que hay un daño importante y podemos hacer una toma de decisiones rápida. Entonces, según la AO Foundation, las fracturas de cráneo se clasifican en 4 según su ubicación. Fracturas de la bóveda craneana, fracturas de la base, fracturas de la media cara y fracturas de mandíbula. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las fracturas de la bóveda craneana. Y según el tipo, tenemos las fracturas lineales, que son que es una fractura que tiene forma de línea, digamos, como las que vimos al comienzo. Las fracturas deprimidas, las fracturas diastáticas, que son de las fisuras, que es cuando se separa la fisura, y las fracturas basilares, que en los humanos produce el signo del raccoon sign, que es que los ojos se ponen morados y hay salida de líquido cefalorraquídeo o sangre a través de los oídos. En los pacientes lo que yo he visto es que a ellos cuando tienen fracturas basilares se les produce la pérdida de líquido cefalorraquídeo a través de los oídos. Y además se agrega una fractura que se está discutiendo, que son las fracturas elevadas en humanos, que son por proyectiles, que llegan a alta velocidad tangencialmente al cerebro y desprenden un trozo de cráneo hacia arriba, que no sería ni deprimida, ni lineal, ni diastática, ¿verdad? Pero eso es arena de otro costal.
Entonces vamos a ver esta fractura lineal, que encontré una fractura lineal muy limpia en este video de Rabiner, que lo vamos a conversar un poco más adelante. Comparemos esta superficie, ¿verdad?, lisa, con esta superficie que está interrumpida. Como les digo, vamos a hablar un poco más de Rabiner y de cómo él es pionero en cierta forma, o tiene bastante de esto de las fracturas de cráneo. Y vemos una interrupción. Pero ¿cómo diferenciamos de una fractura diastática? Por la ubicación, porque tenemos que saber dónde se encuentran las suturas, y además lo diferenciamos de una sutura porque existe swelling, existe incremento de volumen en los tejidos aledaños. Eso es muy importante. Y el antecedente de trauma de cráneo. Entonces, en este estudio de Niccolò Pari, de Point of Care Ultrasound y sus colaboradores, por supuesto, se hacen ecografías de cráneo en niños menores de 2 años. Y las clasifica según tipo, o sea, una manera de poder clasificar las fracturas desde un punto de vista ecográfico más desde que un punto de vista quirúrgico. Y las clasifica en fracturas lineales, como esta que tenemos acá, fracturas deprimidas, como esta que tenemos aquí, y fracturas complejas. Es una manera más simple de poder hacer una clasificación de las fracturas mediante la ecografía. La fractura lineal que tenemos acá, vemos una pérdida de la continuidad, tenemos swelling en la zona que se encuentra acá, un poco de edema, y miren cómo hay una separación de esto. Y además hay un cabalgamiento en la zona. Paciente con antecedente de trauma. Y además vemos que hay partes en las cuales podemos ver un poco distal a esto. Y se ve hiperecogénico, similar a como está acá. Las fracturas deprimidas, como esta que está acá, está bastante bien definida. No pareciese tener una involucración importante, involucrar de manera importante el encéfalo. Probablemente lo esté presionando, probablemente esté produciendo incremento en la PIC, pero no produce una laceración al parecer directa. Una fractura deprimida y tenemos el swelling acá en la zona. Vamos a dejar el video. Además, este puntillado hiperecogénico que vemos acá es aire que se encuentra ocupando. El aire, cuando vemos aire en una fractura de cráneo, generalmente proviene de los senos que se rompieron. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y acá tenemos una fractura compleja, ¿verdad? Tenemos en lo que parece en un inicio una fractura lineal. Vemos acá la superficie del cráneo, pero luego nos damos cuenta que esta fractura lineal en realidad hay una conminuta acá suelta. Hay una conminuta superpuesta sobre esta otra. Y tenemos todo el swelling además alrededor. ¿Se fijan? Acá tenemos otra fractura compleja. Acá alcanzamos a ver parte del encéfalo abajo. Hay una separación, pareciese no estar produciendo una laceración del encéfalo. Y también vemos que hay gas libre, mucho gas libre, muchas burbujitas de gas. Por lo tanto, acá probablemente se fracturó algún seno. El aire, como les describía, viene generalmente de los senos frontales, si es que la herida está cerrada. O sea, si tenemos una herida abierta y vemos que hay aire, el gas probablemente venga de ahí. Pero si es que vemos gas, viene o de los senos frontales o, en el caso de que esto sea algo antiguo, de algún tipo de contaminación secundaria. Y si se fijan, igual que en la anterior, acá alcanzamos a ver parte del encéfalo debajo, acá. Líquido cefalorraquídeo y el encéfalo. Entonces esta fractura pareciese estar bien localizada en el cráneo. Y esto que tenemos acá, que ya es la fractura que les mostré al comienzo, que esto ya es terrible. Esta es la del perrito negro. Y en este paciente, yo identificaba en pacientes que llegaban con este tipo de signos, no lo registré todo lamentablemente porque tenía que actuar muy rápido, está en estos tubitos negros con modo de gusano, que yo le llamo el signo de gusano, que estaba muy relacionado con cuando yo veía esto y la presencia de esta gran fractura abierta y ver parte del cerebro que salía por acá, esto es muy compatible con una herniación transcalvaria, con laceración cerebral, y estos tubos hipocogénicos no necesariamente son cerebros, sino que principalmente son coágulos que se forman en la zona. Pero ya que salgan coágulos desde dentro es algo muy mal pronóstico, y por eso es tan importante esto, y por eso lo quería compartir con vosotros, porque si nosotros tenemos un paciente que tiene un bulto en la cabeza, que tiene antecedente de trauma, le ponemos el transductor y vemos esto,
¿Valdrá la pena dejarlo en ventilación mecánica durante un tiempo? Algunos dirán, bueno, la clínica manda. Quizás sí, pero si podemos ver esto, quizás qué calidad de vida le vamos a dar a ese paciente. Es discutible. Bueno, en todo esto. Entonces, investigando todo esto, está la ecografía del cerebro del cerebro en el cuidado intensivos. Esto en humanos se hace desde hace mucho tiempo y sale este estudio que es bastante interesante, que hace diagnósticos de hemorragias epidurales subdurales, hemorragias cerebrales, con desplazamientos de la línea media, con hidrocéfalo y además hace medición del nervio óptico, de lo cual vamos a hablar más adelante. Ellos utilizan un abordaje transtemporal, o sea, desde acá al lado. También pueden llegar en animales, o sea, en personas que son, porque esto es de humano, no es de veterinaria, ¿verdad? Pueden llegar a través de las fontanelas, pero usan un abordaje transtemporal utilizando un transductor phase array. Y yo encuentro que es súper bueno y no sabía, y en realidad nunca me lo había cuestionado si se podía hacer en perros, y pues la verdad es que sí se puede hacer en perros. Esto lo hice hoy día, así que no he tenido tiempo para ver mucho las imágenes. No es este paciente, pero es como para que vean cómo se ubica el transductor. Y este paciente era un paciente de 18 años Yorkshire. Y miren cómo se alcanza a ver bastante bien el encéfalo. Acá tenemos un corte coronario, ¿verdad? Y acá tenemos un corte transversal. Acá alcanzamos a ver la separación entre ambos lobos, cuerpo calloso y parte de los ventrículos laterales que están muy pequeños ahí. Pero en general, lo que quiero que entiendan de la ecografía del cerebro en sanos es que se ve más o menos así. Esto es del cachorro de antes. Si bien normalmente no se ve tan hiperecogénico alrededor de los ventrículos laterales, en este caso donde está en cachorro se ve, pero lo que normalmente se ve es un parénquima muy homogéneo, muy hipoecogénico. El cráneo absorbe casi todo el sonido y no produce no llega un sonido muy fuerte y las partículas de sonido que se devuelven y chocan contra el cráneo, entonces no alcanzan a darnos una resolución tan buena. Probablemente si es que tratáramos con un phase array en este caso se vería bastante bien, sobre todo si llegamos a la parte más fina del cerebro. Pero además tenemos que pensar que el sonido le cuesta entrar y le cuesta salir, rebota de ida y rebota de vuelta. Por eso se produce esta interfaz hiperecogénica acá, pero es posible. Vamos, que se puede. A probar el abordaje transtemporal en perros, que se puede. Y claro, en este caso, este es un abordaje a través de la fontanela, a través de la parte más dorsal de la cabeza, ¿verdad? Acá se ve bien porque tenemos un espacio bastante grande en cachorros y nos permite ver muy bien la estructura. En humanos una pasada, en humanos se ve todo así, después al final les voy a dejar unos videos para que vean que se ve espectacular el cerebro de un neonato. Entonces acá tenemos cómo se definen las estructuras en este estudio de cómo se ven las hemorragias y isquemias cerebrales. Se ven así, como zonas hiperecogénicas dentro del parénquima cerebral. Se fijan acá, tenemos una zona hiperecogénica que algunos dirán, bueno, es porque acá está la ventana y nos permite pasar el rayo, pero si se fijan acá no llega a la zona hiperecogénica. Entonces esto es compatible con un hematoma, con una hemorragia, con una isquemia de la zona. Podríamos poner el Doppler y mirar si es que existe el prendimiento de color, pero la verdad, yo cuando lo hacía nunca, siempre tenía muchos artefactos, siempre se veía una vena más que otra. Pero principalmente eso. Y además, fíjense acá la meninge, la zona de la meninge que está bastante hiperecogénica también. Entonces acá hay un sangrado probablemente activo de la zona. Y podemos ver incluso cómo hay cierto movimiento en el parénquima mismo. Este es un paciente felino de 2 meses que llegó a una clínica en Chile y podemos ver, acá está el globo ocular, nos vamos hacia el lateral y lo primero que nos llama la atención es esta fractura, ¿verdad? Lineal. Acá tenemos una fractura lineal que tiene cierto grado de cabalgamiento. Y acá lo vemos también al otro lado que también tiene esta zona de cabalgamiento. Acá vemos una zona hiperecogénica que nos llama la atención. Este era un paciente que tenía antecedentes de fractura basilar, era un felino de 2 meses y tenía salida de líquido cefalorraquídeo por los oídos. Podemos ver acá una zona hiperecogénica, pero este abordaje, solo el abordaje principal, ¿verdad? Con el transductor lineal nos permitió la identificación de las fracturas. Pero un abordaje a través de la fontana nos permitió ver que el cráneo
con el transductor microconvexo, y el cerebro tenía una hemorragia acá bastante profunda, ¿verdad? Miren, un foco hiperecogénico en el cerebro, siendo que normalmente se ve, como le dije, hipocogénico, no da mucho, no muy agradecido en los perros, y acá vemos un sitio de hemorragia o isquemia en esa zona. Entonces, les dije que íbamos a hablar de Rabiner rápidamente. Este paper es muy interesante, lo invito a leer. Dice, entrena a un grupo de médicos, ¿verdad? Para el diagnóstico de ecografía, mostrándole videos como este, como los que yo les he mostrado. Les mostró una presentación durante 30 minutos y luego los hizo trabajar con pacientes y determinar si existía o no fractura de cráneo. Y tuvo una sensibilidad del 88%, pero con un intervalo del 53 al 98%. O sea, algunos que casi que tiraban una moneda, un 53%, tiraron una moneda. Con una especificidad del 97%, eso sí. ¿Por qué la especificidad tan alta? Porque, claro, si no hay swelling, si el paciente no tiene un proceso inflamatorio de tejido, entonces, y le pone el transductor, entonces es poco probable que tenga un trauma craneoencefálico, ¿verdad? Y estos estudios van y vienen, ¿verdad? Tenemos acá el de Niccolò Parri, que tiene un 90% de sensibilidad, 85% de especificidad, con 115 pacientes. Y tenemos acá el Ji-John Choi y colaboradores, ¿verdad? Que tienen este estudio que según ellos alcanzaron una sensibilidad del 76% y una especificidad del 100%. Entonces, al parecer, la sensibilidad no es tan alta porque cuando son pequeños ocurre esta confusión entre lo que es, un segundo, entre lo que son las suturas y lo que es el cráneo, una fractura, ¿no? Entonces podemos sobrediagnosticar, no estamos seguros. Pero al final lo que podemos sacar de todo esto es que como todo en la ecografía es muy operador dependiente. Entonces tenemos que entrenarnos de alguna manera. ¿Cómo nos entrenamos? Cogiendo cachorros, haciendo la ecografía, viendo el cráneo, transductor microconvexo, viendo el cerebro, o podemos crear nuestro propio High Fidelity Low Cost Pediatric Skull Fracture Ultrasound Phantom, un fantomas de ecografía. ¿Cómo se hace? Con un coco, nosotros lo hicimos en un curso y la verdad, además de pegajoso, quedó bastante bien. Se fractura este coco, se vuelve con palitos, se pega por dentro y se recubre en gel balístico. El gel balístico es muy fácil de hacer, es gelatina 4 veces la parte una de agua. Y con esto se puede hacer un entrenamiento bastante bueno de lo que son las fracturas de cráneo, ¿verdad? La cáscara de coco presenta similares propiedades que la del cráneo. Y ahora nos vamos a la parte más avanzada, que serían otras utilidades en el TEC, como la evaluación del nervio óptico y de la arteria basilar. ¿Qué es lo que ocurre? Porque ya ahora terminamos la parte de cachorros y ahora nos vamos a ir un poco a la generalidad, al adulto, al trauma encefalocraneano en general. ¿Alguna duda? A ver, voy a aprovechar acá de ver en el live que me alcance. Y si tienen alguna duda la pueden decir ahora. Yo creo que hay un delay importante. Así que voy a seguir nomás. Después al final vamos a dejar la que veo que ahí recién estoy hablando. Seguimos. Vale. Entonces, vamos a hablar un poco de presión intracraniana, ¿verdad? La presión intracraniana normal es menor a 15 milímetros de mercurio. Tenemos que pensar que el cerebro es una bóveda, está encerrado en una bóveda como esta habitación. Es una habitación pequeña en la cual cabe el cerebro y caben algunas estructuras. Espera, que me está haciendo preguntas, después las preguntas. Entonces, hay cierto grado de compliance que se llama. ¿Cuánto tiene la capacidad de distenderse de espacio? Es muy poca. El cerebro crece un poco y se atrapa dentro de esta cavidad, pero no solo el cerebro. También si es que tenemos afecciones de meninge, si tenemos fracturas deprimidas, si tenemos una masa que está ocupando del origen meningio o de origen cerebral o del cerebelo, de donde sea, va a ocupar espacio. Y este espacio está disponible principalmente para el cerebro. Entonces, si es que existe un incremento en las estructuras que ocupan el cerebro, se produce una compresión. Y esa compresión
el incremento en la PIC se determina sobre los 20 milímetros de mercurio en humanos. Y parece ser un buen estándar para animales también. Cuando se produce este incremento, esta ocupación, ocurren dos cosas que podemos ver con ecografía. Por un lado, acá en el ojo, el nervio óptico, al tener su propia meninge, al tener su propio líquido cefalorraquídeo, se hincha, porque va a ser la zona hacia la cual puede escapar todo este líquido cefalorraquídeo que se encuentra alrededor del cerebro. Y por lo tanto nosotros lo podríamos medir. Podríamos medir si es que ese nervio óptico se engruesa o no. En la zona con menor compliance, o sea, si acá estamos todos apretados y una puerta, en este caso hay varias más, pero los ojos son una de ellas. Y por otro lado, acá atrás, el flujo arterial va a tener más resistencia, porque normalmente este flujo arterial que iba feliz alrededor del cerebro y a través de arterias, va a tener una dificultad para poder pasar. Por lo tanto, podemos hacer dos mediciones: el diámetro del nervio óptico y la resistencia vascular de la arteria basilar en perros. Vamos a hablar primero del nervio óptico. El nervio óptico, como yo les dije, es un conjunto de fibras nerviosas que están rodeadas por una parte de la meninge, una proyección de la meninge, y por lo tanto tienen su propio líquido cefalorraquídeo. En su interior pasan los vasos, arteria y vena retinales. Entonces, en 2011 se revolucionó el mundo, porque apareció este estudio. En veterinaria también se hablaba mucho de que están midiendo el nervio óptico en los humanos, podemos hacer lo mismo nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Con 65 pacientes hicieron 536 mediciones y se encontró que cuando existía más de 0,48 centímetros en el diámetro del nervio óptico, entonces se correlacionaba con que había hipertensión intracraneana. Y en este caso son pacientes que estaban en la UCI, así que por lo tanto se les podía, estaban con monitoreo de la presión cerebral. Volviendo rápidamente atrás, para medir la presión intracraneana tendríamos que poner un transductor dentro de la epidural o dentro del cerebro. Y eso conlleva problemas. Necesita un estricto rigor para poder ser evaluado. No es como llegar y medir la PIC, no se mide como en el ojo, la presión del ojo que se hace golpeándolo, sino que en este caso necesitamos hacer algo invasivo. Y al hacer algo invasivo se buscan alternativas no invasivas para esto. Volvemos al nervio óptico. Y entonces, el 2011 sale este estudio y propone que se puede hacer. Se puede medir de manera indirecta la presión intracraneana. No medirla, sino que estimar cuando existe hipertensión, porque el nervio óptico se engruesa. Ahora, los humanos tenemos la ventaja de que somos todos más o menos iguales cuando somos adultos y nuestros diámetros son similares. Pero el diámetro de un nervio óptico de un San Bernardo no va a ser igual al diámetro del nervio óptico de un Chihuahua o de un Yorkshire. La técnica es muy simple. Utilizamos un transductor lineal, lo llenamos con gel y con la marca hacia lateral, hacia afuera del paciente, lo colocamos sobre el párpado. Podemos colocarlo sobre el párpado o sobre el ojo. Este es un paciente sedado, casi anestesiado. Al colocarlo tenemos que encontrar esta imagen, la imagen de esquema, ¿verdad? Donde vemos la cámara anterior, el cristalino, la cámara posterior, y ahí alineado, si ponemos a hacer esta alineación así, logramos ver el nervio óptico como una estructura hipocogénica que se encuentra caudal, es larga, tiene una forma cónica en la parte más craneal y está rodeada de tejido adiposo hacia los lados. Entonces, en veterinaria, todavía esto se está estudiando, ahora les voy a explicar por qué, y tenemos un estándar que sería de 0,3 centímetros hacia caudal y se mide de 0,3 hacia caudal y se mide la zona hipocogénica del nervio óptico. En este caso, de este San Bernardo, tenemos 0,37 de diámetro de nervio óptico. Entonces, como hay tanta variabilidad, el equipo de Joshua y colaboradores en 2017 en el Journal Veterinary Emergency and Critical Care lograron tomar bastantes caninos, 78 caninos, y midieron el nervio óptico de cada uno a 0,3 centímetros. Y sacaron esta tabla que está acá, la cual pueden anotarla rápidamente ahora. O pueden anotar la fórmula que está acá, que es porque al final había una correlación muy linda entre el diámetro del nervio óptico y el peso del paciente. Era lineal casi. Entonces pudieron sacar esta fórmula lineal de regresión y multiplican esto por 0,03 por el peso, más esto,
va a dar igual a una media más o menos 1,9 milímetros. Pero. Resulta que ¿cuál es la relación de la presión intracraniana con la medición del nervio óptico? Entonces, en este estudio de 6 perros sanos, estos son perros de una universidad que durante 8 horas los sometieron a cirugías para estudio de los alumnos, haciéndole distintos tipos de cirugía. Luego le colocaron un transductor de presión epidural y procedieron a incrementar la presión intracraniana inyectándole sangre autóloga. Y bueno, entonces lo fueron inyectando cada cierto intervalo hasta que se producía el reflejo cuchiniano y se producía la bradicardia y ya ahí detenían el estudio y por fin eutanasiaban al pobre paciente, al pobre perrito. Entonces vieron que midiéndolo a 0,5 centímetros, que es el estándar humano, no había tanta relación. Miren la dispersión de estos puntos. Tenemos pacientes con mediciones de nervio óptico normales, o sea, menores a 1,8 con incrementos de la presión intracraniana. Entonces no hay tanta relación al parecer. Pero lo que hicieron ellos fue medirlo en la parte más ancha. Esto fue el 2015. Medirlo en la parte más ancha. ¿Qué va a ser la parte más ancha? Acá es la parte más ancha, acá es la parte más ancha. Entonces da mucho a subjetividad. O sea, al final tú sabes que el paciente lleva X minutos, sabes que tiene cierta presión, entonces no hay tanta ceguedad en el estudio. Entonces, por eso el estudio anterior lo hicieron del 2017, lo hicieron a 0,3 centímetros, como tomando entre 0,5 y el máximo. ¿Ven? Acá, ONSD max. Entonces hay que tener cuidado, porque ¿qué es lo que ocurre? El nervio óptico finalmente, hay otros estudios que no los puse acá, que sí demuestran que cuando un paciente tiene trauma encefalocraniano y se le pone furosemida, el nervio óptico disminuye. Así que por lo tanto está relacionado. Mediciones seriadas de un paciente pueden ser de gran utilidad para poder determinar si es que existe o no mejoría del trauma encefalocraniano. Recuerden, la técnica no es difícil, pero es importante que lo hagan bien. Y recuerden siempre, cámara anterior, cristalino, y ahí tenemos esta, y acá aparece, tenemos que tener esto. No acá, que tenemos iris en corte tangencial, y esto que podría llegar a ser un músculo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que tener un detalle súper importante, que los perros cuando están anestesiados o cuando están con estupor o cuando tienen pérdida de conciencia, los ojos se van hacia abajo. Entonces, si tú haces un abordaje palpebral, el ojo va a estar mirando hacia abajo. Entonces es importante que vean el ojo y ahí ubiquen y lo hagan de esa manera, desde el centro de la pupila y ahí abanicando un poco hacia dorsal y hacia ventral. Entonces, frente a esta variación, tenemos otra alternativa. Este es un dibujo que lo tuve que editar un poco por temas de copyright del Color Atlas of Veterinary Anatomy de la tercera edición, en el cual vemos que está el encéfalo, ¿verdad? Bulbo olfatorio, cerebelo, y acá el puente, y luego viene la médula hacia atrás. Y por debajo, que lamentablemente no se ve, pasa la arteria basilar que finalmente llega a este círculo arterial que está en la base del cerebro. Por lo tanto, es una conexión directa en una cavidad cerrada. Cavidad cerrada, recuerden, el cerebro está encerrado en el cráneo y encerrado en el canal medular. Por lo tanto, no hay mucha compliance, no tiene un don de mucho que salir. ¿Cuál es la teoría acá? Esto es antiguo. Desde 1989 salió este estudio del estudio Doppler transcranial en pacientes con arresto circulatorio, con isquemia cerebral, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ponen la arteria, o sea, ponen el transductor, miden Doppler la arteria cerebral media, lo ponen transtemporal, buscan la arteria cerebral media y miden el flujo. Y el flujo normal es este, una sístole y una diástole. ¿Qué ocurre? Cuando el corazón se comprime, cuando se produce la sístole, la sangre sale disparada por la aorta a través de todas las arterias y va con gran velocidad. Y luego, cuando se produce la diástole, las válvulas se cierran, la sangre no vuelve hacia atrás, pero disminuye su velocidad. Pero al igual que cuando yo lanzo una pelota, esa pelota va a salir con una fuerza inicial y esa velocidad va a ir disminuyendo en el tiempo. La normalidad es esa. Pero cuando nosotros tiramos una pelota contra una muralla, esa pelota va a perder la velocidad de manera inmediata. Entonces, es qué tan libre está esta pelota para poder viajar, qué tan libre está la sangre para poder viajar entre un órgano.
Lo normal, como les decía, es que esto es un indicador de velocidad. La velocidad aumenta y baja, pero nunca llega a cero. Entonces, en estos pacientes que empezaban a tener ya isquemias cerebrales, se veía que llegaba un punto en el cual subía con la sístole, bajaba, subía con la sístole, bajaba, subía, incluso había flujo reverso, o sea, la sangre se tendía a devolver, porque había o porque hay muy poca fuerza para enviar la sangre al cerebro. Al final, la presión de perfusión, ¿verdad? Es la presión arterial menos la presión intracraneana. Sí. Y por lo tanto, si es que la presión intracraneana es muy alta, más alta que la presión arterial, va a haber un poco de flujo reverso. Y finalmente hay un flujo reverso y finalmente se pierde ya. Y ahí ya viene la isquemia. Pero esto es un estudio muy antiguo. Muy, muy antiguo. ¿Cuál es la gracia? Lo que yo les decía de la pelota. Acá me estoy haciendo una ecografía en la carótida. Y lo que estoy haciendo es que en mi cuello, en la parte dorsal, pongo el aductor acá y me presiono la carótida para incrementar la resistencia vascular. Y fíjense en lo que ocurre con mi flujo. ¿Verdad? Lo normal es una onda que va en sístole y que luego viene la diástole, pero no alcanza a llegar abajo y viene otra sístole. Acá me había tomado un café, por eso está un poco acelerado. Pero cuando presiono la parte más craneal de mi arteria, vemos que se detiene el flujo. Claro, está tapado, o sea, hay fuerza suficiente en la sístole para que pase, pero no fuerza suficiente para que siga avanzando durante la diástole. Y es exactamente lo mismo lo que ocurre cuando hacemos mediciones en la presión, o sea, de la velocidad en algún órgano, ya sea en el riñón con el índice de resistencia o ya sea en el cerebro. Que cuando ya tenemos un flujo así, es que el órgano nos está irradiando, o sea, nos está vascularizando de manera apropiada. Esto es inapropiado, que no tengamos una velocidad al final de la diástole, la end diastolic velocity, ¿verdad? Entonces, este estudio muy interesante que se lo invito a leer, el Transcranial Doppler Ultrasonic Examination in the Dog with Suspected Intracranial Hypertension Caused by Neurological Disease, de Sasoka y colaboradores, lo que hace es tomar resonancias magnéticas de perros que van a la resonancia magnética, y los clasifica en 3 grados dependiendo de la probabilidad de que tenga un incremento en la presión intracraneana. O sea, lamentablemente acá lo que tenemos es una correlación entre un método indirecto con otro método indirecto. Pero porque ya existen estudios que han demostrado que ciertas, por ejemplo, si es que hay desviación, si es que existe herniación transtentorial, si es que existen distintos tipos de factores dentro del cráneo que se ven con la resonancia magnética, correlacionan muy bien con presión intracraneana alta. Entonces lo que hicieron fue clasificar los pacientes en 3 grados, el grado 3 es el más grave, y fueron viendo cómo iba comportándose el índice de resistencia, el índice de portabilidad y bastantes otros parámetros más. Entonces llegaron a la conclusión, un cutoff de que 0,79 de índice de resistencia, sobre eso ya estaba mal, y con un índice de pulsatividad sobre 2,2 ya está mal. Pero ¿cómo medimos esto? Fácil, no es difícil. Con el paciente posicionado en lateral, la cabeza se flexiona a 90 grados y apuntamos al transductor en un corte longitudinal hacia la trufa. Enderezamos la cabeza del paciente para que quede toda la columna alineada como si fuésemos a hacer una punción y lo posicionamos en esta zona y vemos las estructuras, que las vamos a ver en el siguiente video. Occipital, atlas, axis y dentro el canal medular. Y luego con el Doppler color identificamos la estructura y ponemos la ventana para poder identificar el índice de pulsatividad y resistencia. Más fácil todavía. Acá. Paso por paso. Primer paso, identificamos la estructura. Tenemos la médula, el líquido cefalorraquídeo por abajo y por arriba, el axis, el atlas, la superficie dorsal del atlas, y nos vamos hacia craneal. Miren cómo está el líquido cefalorraquídeo ahí, la médula que se ve muy bonita. Y acá ya alcanzamos a ver cerebelo, la médula, puente, y en este espacio que es donde hacemos la punción, occipital y atlas. En esa zona, identificamos esta zona y luego ponemos el Doppler color. Y miren cómo se ve muy bonita la arteria si es que hacemos un corte bien alineado, porque tenemos que encontrar esta línea perfecta hacia abajo. Este era un paciente que ni siquiera estaba sedado. Y luego posicionamos el caliper y medimos. Y tenemos nuestra onda que va a ser
hacia el cerebro, ¿verdad? Hacia distal. Y tiene esta misma forma que cualquier flujo arterial. Y luego lo medimos. Y así nos va a dar los índices de pulsatividad, el índice de resistencia. Y como les dije, un índice de resistencia sobre 0,79 y un índice de pulsatividad sobre 2,2. Más simple todavía, si ven que la velocidad al final de la diástole toca la línea, es malísimo. Es malísimo en riñón, es malísimo en... No quiere decir que sea irreversible, pero sí que es malísimo. Si es que alcanza solo la velocidad, si es que la pelota choca contra la muralla. ¿Cómo hacemos la medición del índice de resistencia, el índice de pulsatividad? Pues muy fácil. Tenemos acá un flujo de una arteria X, ¿verdad? Esta está al revés de cómo se ve el cerebro. Apretamos Measure y nos vamos al panel y le indicamos índice de resistencia. El índice de resistencia primero nos va a pedir la presión, la velocidad a la sístole, y nosotros tomamos y cogemos el pic y le hacemos clic. Y luego cogemos la diástole, que en este caso los equipos Vino lo da automáticamente, y medimos el valle. Y ahí nos va a dar inmediatamente cuál es el índice de resistencia. Pero con la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Ahora simplemente apretamos el PI semiautomático y así podemos coger una onda o dos y el equipo solo lo va a dibujar. Y así nos va a poder entregar todas las medidas que son necesarias para poder hacer una correcta evaluación. El índice de pulsatividad y el índice de resistencia. Además de la frecuencia cardíaca. Este es un paciente, un gato. No os preocupéis por la velocidad. Si quieren saber más, los invito a canales de YouTube. Hay un montón de información de esto. Este de Wally Schibel, los invito a que se metan. Por ejemplo, acá tiene un paciente, en lo humano es distinto el QTAF de la presión. Aquí tenemos una onda normal, se fijan, una onda grande, amplia, con una buena velocidad diastólica, y acá tenemos uno que cae. Esto ya es signo de hipertensión intracraniana. Como les dije, ellos lo hacen con un transductor phase array y midiendo la arteria basilar. Y si quieren saber más de ecografía de cráneo, esta es espectacular. En el General Electric Healthcare hay un video de ecografía de neonatal de cabeza y espina espectacular. Describe todas las estructuras. Yo la verdad lo recomiendo mucho, mucho. Finalmente, de nuestro auspiciador, Vino Ultrasound. Yo ocupo el equipo Vino, es bueno, precio-calidad, se lo recomiendo. Las ondas no son muy caras y si es que les dejo el contacto de Jesús, que es el representante acá en España. Y si viven en otro país, Colombia, donde sea, bueno, pueden mandarle un mail que él les va a dar con el representante. Y si dicen que asistieron en esta charla, van a tener una atención especial. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado esta charla, espero no haberles dado la lata y haberlos aburrido, 55 minutos de bla bla. Cualquier duda me la pueden dar ahora, voy a estar pendiente del live y voy a responder lo que sea. Agradecimiento a la Sociedad Chilena de Radiología y Meningiología Veterinaria. Modovet, que para los que no sepan, yo trabajo entre Tarragona y Barcelona, estoy yo. Justo ahí, entre Calafell, si necesitan de mi servicio yo los puedo ayudar. Y en Santiago de Chile están mis colegas, la doctora Valentina Saí, la doctora Fabiola Carrasco y el doctor Diego Salazar, que es cardiólogo, si necesitan ayuda en su clínica o en lo que sea. Les dejo la bibliografía por si quieren informarse un poco más. Y eso. Vamos con las preguntas. Vamos a ver, que acá tengo un torpeo, alguien que está haciendo las preguntas y me está diciendo las que más se repitan. Vamos a ver. ¿Qué transductor se usa y a qué frecuencia? El transductor lineal de alta frecuencia para lo que son las estructuras óseas, como dije al comienzo, y el transductor microconvexo para la evaluación de estructuras vasculares o del encéfalo. Y el transductor phase array si es que queremos hacer un abordaje transtemporal. Una fractura deprimida con las horas puede evolucionar a una compleja. Hay que ir evaluando ecográficamente cada ciertas horas. La verdad es que
en general no debería evolucionar al menos que nosotros le hagamos un trauma más, ¿no? Y va a tender, si es que la presión intracraniana incrementa, va a tender a levantarse y a abultarse más. Ignacio Cordero dice, hola Juan Carlos, 2,2 de índice de pulsatividad o 1,2. Hola. Mira que ahí me pilla Ignacio Cordero. Vamos a ver. Porque sí, lo anoté, me acuerdo que lo anoté en dos partes distintas. Y esta es la que vale, 2,2. Gracias por ese alcance. 2,2. 1,2 es normal porque el índice de pulsatividad de 1,2 es el que sale al final del paper, el que resumen, pero yo me fijé en los cut-off, en los índices de corte, o sea, para poder hacerlo al revés. Porque como muy bien ese Cordero, 1,2 es lo que sale en el paper como en las conclusiones. Pero el cut-off es el momento en el cual ya sobre eso está. Y así lo podemos utilizar con más seguridad. Diani dice, hola, buenas tardes, gracias doctor de antemano. Tengo una duda, ¿se puede diagnosticar hidrocefalia del cachorro con esta técnica? Sí. Ventrículomegalia, dicen algunos. Más que hidrocefalia. Hidrocefalia es un tipo de ventrículomegalia. Entonces, si se tienen los antecedentes, se puede hacer una ecografía mediante la fontana anterior y se puede ver esto de manera muy bien. ¿Me ven bien? Sí. En el estudio del equipo japonés, los rangos de IP y R tienen un rango amplio en los tres grupos de estudio. ¿Crees que se utilizaría más como una tendencia? En el estudio del equipo japonés, los rangos de IP y R tienen un rango amplio de tres grupos de estudio. Sí. Ya, la idea, yo creo que ellos lo que querían era hacer una tendencia incrementando las dificultades. Pero igual que en mi estudio, mi estudio de tesis fue el índice de resistencia en gatos. Y claro, yo también traté de hacer una tendencia clasificándolos por grupos según la creatinina, porque la creatinina se va con el daño renal, ¿verdad? En ese tiempo no existía el SDM, el SDM. Y por lo tanto, en general, cuando uno trata de llevar la imagen a algo que es biológico, toca un poco y es medio complicado poder hacerlo. Entonces, generalmente yo tomo estos parámetros en estos estudios como el más grande y el menor. Si uno trata de hacer una correlación, las puede forzar y puede generar correlaciones y forzar los datos. Pero en general yo por lo menos este estudio me lo vi de un punto de vista de poder ver cómo más está o no está. Seguro que estamos, o sea, tiene un 1 de 4, tiene muchos signos de que tiene presión intracraniana y estos son los valores que aparecen. Entonces, veamos con eso. Vamos a ver. Eduardo Sáez. Diego Cares. Consulta, si están bajos los valores, ¿era el arresto circulatorio y aumento de la PIC o al revés? Ya. Lo que pasa es que la presión de perfusión cerebral es la presión arterial menos la presión intracraniana. Si tenemos un incremento en la presión intracraniana producto de un ocupamiento, ya sea por un edema cerebral, ya sea porque hay una meninge, un tumor, lo que sea, una meninge engrosada, entonces la presión de perfusión va a ser menor y los valores van a ser más estos picos que terminan en cero. Pero a su vez, si tenemos una presión arterial muy baja y una presión intracraniana normal, pero muy, muy baja, entonces podemos llegar a tener, o vasoconstricciones, productos de reacciones, podemos llegar a tener estos índices de pulsatividad producto de incrementos en la presión o disminución de la presión arterial. Y eso es lo que ocurre también, si se fijan, en los riñones, cuando hagan índice de resistencia renal, en pacientes que están sedados con dexmedetomidina, a veces pueden llegar a ver estos picos. Los invito a ver índice de resistencia en riñones de pacientes sedados con dexmedetomidina. Y se van a dar cuenta que hay veces en las cuales hay un pico sistólico, pero la diástole cae. Entre la bradicardia, ¿verdad? Que hay un tiempo de espera muy largo, y entre, bueno, la presión estaría normal, pero la resistencia vascular incrementa. Me parece que es 1,2 el valor. Sí, Ignacio Cordero, es 1,2 el valor. Pero este paciente que tengo acá no tiene incremento en la presión intracraniana y tiene un PI de 1,45 y un índice de resistencia de 0,65. Este paciente no tiene incremento en la presión, está despierto. Entonces, por eso insisto que el cutoff no se puede dar en 1,2, sino que hay que hacer un poquitito más permisivo, igual que en los índices de resistencia, que en un momento era 0,7, igual que en los diámetros del adrenal, que en algún momento eran 0,7. Hay que tratar, lo que he aprendido con la experiencia es que se requiere siempre tratamos de dar valores a lo biológico, pero no es tan así, entonces tenemos que tratar de ser un poco más amplios.
Es verdad lo que dice Ignacio Cordero. En el estudio, léanlo, los invito a leer. Acá está. El IPI que ellos indican es 1,2. Pero vean también este cráneo de un paciente sano que tiene un PI de 1,45. ¿Podrá tener una masa en el cerebro? Podrá tenerlo. ¿Podrá tener una encefalía, una encefalopatía? Podrá tenerlo. Pero signos clínicos, este es un paciente geriátrico, así que puede ser que haya tenido un incremento en la paciente craneana, pero yo no me atrevería a decirlo con un PI de 1,45. Vamos a ver qué más. Saludos, Nacho. Qué rico que estés viendo la charla. Muchas gracias. Y que da aporte. Sebastián Ñúñez dice, en caso de no tener phase array o lineal, ¿cuáles son los límites de un microconvexo? ¿Cuáles son los límites de un microconvexo? La frecuencia principalmente. La frecuencia de un microconvexo es de 7 MHz en general. Entonces no nos permite evaluar estructuras que son muy superficiales. Por lo tanto, para fracturas de cráneo sería bastante malo en la parte de lo que es la fractura ósea. Pero para la evaluación del parénquima, o sea, del parénquima encefálico, podría ser de utilidad y podría ser necesario. Podría ser suficiente. El caso ya, perfecto. Y Katia Gutiérrez Gatire dice, doctor, ¿qué medida de ventrículos laterales toma como referencia para considerar hidrocefalia? 20%, que es una extrapolación de un estudio de resonancia magnética. Pero la clínica manda. Los pacientes geriátricos tienden a hacer ventriculomegalias y tienen ventrículos a veces muy grandes, pero no tienen signos clínicos. Los pacientes geriátricos, así que depende de la clínica. ¿Algo más? Creo que ya estamos con las preguntas. Ay, me equivoqué de mouse. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por asistir. Espero que les haya gustado de esta charla. De verdad la hice con mucho, mucho cariño. Y cualquier cosa, tienen mi mail, modovet@gmail.com. Cualquier cosa que necesiten en que los ayude. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. ¿Esto me puede ayudar a determinar si tuvo recientemente un accidente cerebrovascular? En teoría sí, pero no hay muchos estudios como para poder asegurarlo ahora, en este momento. Ahí estamos en pañales en ecografía de cerebro en perros. Recién hoy me di cuenta que se podía hacer un abordaje temporal. Todos los días aprendemos algo. Así que eso. Muchas gracias a todos. Hay una última pregunta. Dice. Ahora, si cero como signo sangrado de oído, el líquido cefalorraquídeo se relaciona con fractura basilar. Vamos a ver, que acá tengo el contador de tiempo. Lo pongo acá. Lo pongo la cámara. Y vamos a buscar los signos de fractura. Signos de fractura basilar. Había un esquema que no lo puse por copyright, pero lo voy a poner un poquitito ya que logramos poner acá está. Estos son los signos de fractura basilar en... Ya no está. Bueno, ¿qué hacer? Vale. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí les deja vino, les deja el link en caso de que necesiten ecógrafos. Vino. Y que estén muy bien. Muchas gracias por venir, de verdad, ha sido un agrado. Y que tengan muy buena tarde. Sigan aprendiendo, sigan haciendo ecografía y hasta la próxima.